Buenas tardes. Vamos a explicar el por qué en una isquemia subendocárdica va a haber un descenso del ST. Para ello, lo primero que tenemos que entender es cómo se va a estar formando ese segmento ST en un corazón normal. Aquí podemos observar un corazón y podemos observar un vaso y cómo este vaso tiene sus arterias transmurales que ingresan al miocardio para poder irrigarlo. Entonces aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Vamos a estar analizando más a profundidad este ventrículo izquierdo, sobre todo en la fase de reposo y en la fase de contracción. En la fase de reposo, como podemos observar aquí, tenemos el potencial de acción cardíaco. En la fase de reposo nosotros nos vamos a encontrar en la fase 4. ¿Por qué? Porque prácticamente ya pasó la contracción. ¿Vale? Entonces, como puede observarse aquí, en la fase 4 el potencial de membrana es negativo, de tal forma que si observamos un modelo celular, el interior va a ser negativo y el exterior va a ser positivo. Como nosotros en un electrocardiograma medimos estas cargas de nuestro líquido extracelular, vamos a traspasar estas cargas positivas a este diagrama. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo y podemos observar todas esas cargas de líquido extracelular. Ahora bien, cuando colocamos dos electrodos, uno en brazo derecho y otro en pierna izquierda, y pierna izquierda siendo el electrodo explorador, vamos a tener la derivación T2. D2 va a estar observando prácticamente que todo el miocardio tiene cargas positivas, de tal forma que no existe ninguna diferencia entre este punto y este punto. Así que cuando se grafica en el electrocardiograma, vamos a observar una línea isoeléctrica que correspondería a un momento de 0 milivoltios, porque no hay ninguna diferencia, no hay voltaje. ¿Qué va a pasar cuando nosotros estamos en el momento de la contracción? En el momento de la contracción va a estar asociado a la fase 2 del potencial eléctrico de las células de trabajo. Entonces, en este momento, pues hay un ingreso importante de calcio, que va a encargarse de hacer el mecanismo de liberación de calcio inducido por calcio y por tanto la contracción, ¿vale? Entonces, como hay este aumento de calcio, el potencial de membrana en mi célula cardíaca está pues sobre el 0 milivoltios, es decir, es positivo, y vamos a observar que dentro de la célula pues nuevamente va a haber cargas positivas y exterior va a haber cargas negativas en mi líquido extracelular. Entonces, si ahora traspasamos estas cargas de mi líquido extracelular a este esquema, podemos observar que en todo el miocardio hay cargas negativas y nuevamente si hacemos la diferencia entre estos dos electrodos, pues no hay ninguna diferencia, de tal forma que en nuestro electrocardiograma vamos a observar un ST isoeléctrico, nuevamente cerca o en los 0 milivoltios. Ahora bien, ¿qué va a pasar en la isquemia subendocárdica? Una vez que ya observamos eso, va a ser un poco más fácil de entender. Aquí lo que nosotros estamos observando nuevamente es una arteria que sería rama de las coronarias y vemos estas arterias transmurales. Ahora, ¿qué pasa si una de estas arterias transmurales se ocluye? Prácticamente va a generar que el área que está irrigando normalmente esta arteria pues se ponga en isquemia, es decir, no está recibiendo los nutrientes necesarios y tiene una disminución de oxígeno. Entonces, nuevamente vamos a analizar este sistema, primero en reposo y después en contracción. En reposo, ¿qué va a estar pasando? Nuevamente fase 4 de mi potencial de acción. Como habíamos dicho, de forma normal hay cargas negativas dentro y cargas positivas fuera, pero en la isquemia lo que vamos a estar observando es que los mecanismos que normalmente generan los gradientes de concentración no van a ser funcionantes. ¿Por qué? Porque ese gradiente de concentración del sodio, del potasio, del calcio se debe esencialmente a la función de estas dos bombas, la bomba sodio-potasio ATPasa y mi bomba NCX. Ahora bien, si estas dos bombas no están funcionando porque son dependientes de ATP, vamos a tener como resultado que el sodio no se está sacando de la célula. Y por otra parte, aquí también tenemos que el calcio se va a estar manteniendo dentro de la célula y va a haber un aumento de cargas positivas dentro de mi célula, tal y como lo observamos aquí. Esta célula está en isquemia, de tal forma que el interior va a ser positivo y el exterior va a ser cargado de forma negativa, tal y como vemos aquí. Como podemos observar, es la polaridad opuesta a una célula cuando está pues, en la normalidad. Bien, ahora analizando un poco sobre la contracción, ¿qué va a pasar? Bueno, antes de eso, vamos a nosotros observar que en el electrocardiograma, si graficamos este evento en reposo, si el exterior ahora de mi célula es negativo, de las células que están en isquemia, aquí en esta región
que hay isquemia, vamos a tener cargas negativas. Pero en la región en la que no hay isquemia, pues va a estar de forma normal, tal y como observamos aquí. Entonces va a haber cargas positivas fuera, aquí como se ve en este diagrama. Y si lo graficamos ahora en la derivación de 2, vamos a observar que ahora sí hay una diferencia en mis cargas. Aquí es negativo y aquí es positivo, generando un vector en esta dirección. De tal forma que D2 lo que va a graficar es una deflexión positiva, pero va a ser una línea isoeléctrica porque realmente no está ocurriendo pues un evento porque está en reposo nuestro corazón. Simplemente todo el electrocardiograma, digamos, se va a subir un poco en comparación a los 0 milivoltios. Ahora bien, ¿cuándo sucede esta contracción? Pues es en la fase 2, de forma normal, pues porque no va a haber afectación en mis células normales, pues que vamos a tener en la fase 2, como ya mencionamos, un aumento de cargas positivas dentro y cargas negativas en mi líquido extracelular. Entonces, en todas esas células normales que sí se están contrayendo, pues hay estas cargas negativas, ¿vale? Y ahora, ¿qué va a pasar? Comparamos este punto con este otro punto en mi derivación de 2 y vamos a observar que todo prácticamente es negativo. Estas células aquí que están en isquemia, pues están despolarizadas de tal forma que afuera hay cargas negativas y aquí en las células que sí están trabajando también va a haber cargas negativas. Entonces, ¿esto qué significa? Que al no haber diferencia, pues realmente se llega a los 0 milivoltios, es decir, el voltaje es nulo, de tal forma que ahora si lo graficamos, corresponde a genuinamente esos 0 milivoltios. Pero esos 0 milivoltios van a ser un poco más debajo que cuando estaba en reposo. Y así, de esa forma, cuando nosotros graficamos nuestro electrocardiograma de forma general, pues vamos a observar ese descenso del ST.